Bienvenidos amigos del canal. Vamos a ver hoy el tema del proceso administrativo. Este es un tema que, si bien es cierto, pertenece a lo que sería los primeros pasos en la carrera de administración de empresas, en cursos como Administración uno o Administración General. Vamos a hacer aquí un pequeño resumen a manera de repaso para sentar algunas bases que son importantes para la posterior comprensión de algunos temas que ahorita les voy a decir cuáles serían. Entonces vamos a iniciar sin mayor preámbulo. Bueno, el proceso administrativo, según la teoría clásica de la administración de empresas, se divide en tres fases: planificar, ejecutar y controlar. Aunque algunos autores le meten una segunda, bueno, tercera fase, dividen lo que es la ejecución en ejecución y dirección, llamándola también a veces organización. Pero en realidad para otros autores y para este servidor pues es más fácil visualizarlo en tres pasos: se planifica, se ejecuta y se controla. Esto en términos generales nos va a decir cómo es que funciona una empresa, también una corporación, una ONG, una institución del Estado, etcétera. Bueno, si hablamos un poco de la administración, perdón, de la planificación, de hecho es la parte primordial y un poco más extensa de los tres pasos. Se sabe que la administración, perdón, la planificación consiste en fijar un rumbo, definir una hoja o una ruta de trabajo, aspirar a algo. Conlleva siempre un proceso de evolución de la organización porque estamos en un punto A y queremos llegar a un punto B, y para eso pues se va a entrar en lo que es la definición de planes. Pero para aterrizarlo un poquito y no manejar conceptos tan abstractos, tenemos esta otra lámina donde vamos a ir desmenuzando un poquito aquellos componentes que tienen que ver con la composición, bueno, obviamente con la composición de la planificación. Lo primero de ello es la famosa misión, aquella frasecita que muchas empresas tienen y que en muchos casos, desgraciadamente, está como de adorno, no es comprendida ni retenida ni interiorizada por parte de los funcionarios, etcétera. Problemas de diseño a veces también son presentes, se hacen presentes en estas metas, que por ejemplo no se les pone una métrica o un tiempo, son subjetivas, son muy abstractas, ¿verdad? Hay cosillas que hay que tratar de ir evitando. Pero bueno, la misión como tal es, en términos muy simples, el motivo por el cual existe la organización, es la razón de ser de la empresa. Algunas preguntas que podrían ayudar a la gerencia a definir la misión, entre otras, podrían ser estas: quiénes somos, qué buscamos, qué es lo que hace la empresa, dónde lo hacemos, por qué lo hacemos, ¿verdad? Muy importante que la misión tiene que tener temporalidad, tiene que tener una descripción del negocio en el que se opera, tiene que definir el cliente, debe tener métrica, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que decir, bueno, nuestra misión es en el año 2020, ¿verdad? Por ejemplo, brindar soluciones en tecnologías de información a los clientes corporativos del área metropolitana de Costa Rica en función de, no sé, ¿verdad? Ahí podríamos meter alguna métrica, pero lo que no hay que hacer es, por ejemplo, poner así como nuestra misión es ser los mejores, porque ¿cómo se puede medir eso? ¿Verdad? O como tampoco atarlo a un producto o servicio determinado, como en su momento Xerox lo hizo con las fotocopiadoras, ¿verdad? Ponían que su misión era fabricar fotocopiadoras en los años 90, cuando en realidad ellos están metidos en el negocio de brindar soluciones para las labores de oficina, por poner un ejemplo. O yo no puedo decir, mi misión es vender celulares, no. Mi misión es apoyar las labores de comunicación con tecnología de punta, por ejemplo, cosas de ese tipo, ¿verdad? Desde luego, el proceso de redacción de una misión, ¿verdad? Como ustedes pueden ver en estos ejemplos que hice improvisados, no es así como que nos sentamos y la hacemos en 5 minutos mientras me tomo un café, sino que debe venir de o derivarse de un análisis concienzudo, de una lluvia de ideas, este, por parte de la alta gerencia de la empresa. La contraparte de la misión es la visión, que también muchas veces no se tiene claro para qué es o para qué está o qué sirve o en qué apoya, pero la visión es, en términos muy sencillos,
la expectativa de lo que la empresa quiere llegar a ser. ¿Cuál es ese objetivo ideal, verdad? ¿Hacia dónde queremos estar? La visión también tiene que ser medible, tiene que ser entendible, temporal, posible e inspiradora, ¿verdad? Igual, no puede ser algo así como convertirme en el mejor distribuidor de llantas del planeta, ¿no? Porque eso no se puede medir. Entonces tenemos que decir, bueno, por ejemplo, bueno, para el año 2025 vamos a convertirnos en el líder del mercado de venta de frutas en el país. Ya ahí es diferente, ¿verdad? O vamos a vender más allá, vamos a tener para el 2025 un 60% del mercado de los clientes de tal cosa, ¿verdad? Tiene que ser como siempre muy aterrizada, siempre tiene que definir un plazo, tiene que definir una unidad de medición. Por supuesto que también tiene que ser entendible, inspiradora y posible, como ya hemos señalado. Los valores, ¿verdad? Van a tratar de conectar una con la otra y es aquello en lo que la empresa cree para el logro de sus objetivos. Obviamente una empresa que, por ejemplo, tiene como valor la honestidad, no va a practicar en teoría una ilusión o evasión fiscal o contaminar el medio ambiente, aunque tal práctica, ¿verdad? Supondría tal vez mayores ganancias o el logro más rápido y eficiente de sus objetivos, pero es que no se podría lograr por esa vía. La planificación estratégica pues se deriva de estos conceptos, pero también es un proceso de desarrollo e implementación de planes para el logro de los objetivos corporativos. Se debe aspirar a algo. Ok, la planificación estratégica no es en sí una herramienta de predicción o pronóstico de resultados, no elimina riesgos, aunque sí los identifica, como vamos a ver ahorita. Y también es importante que se considere o que se tenga claro que la planificación considera decisiones futuras, pero también decisiones actuales, no solamente las futuras. Ok, este dibujito que tenemos en pantalla y que ahí lo van a ver en un par de presentaciones más o de videos del canal, es que es muy importante y es muy gráfica, muy ilustrativa para lo que queremos señalar, ¿verdad? La misión, como ya dijimos, es donde yo estoy actualmente. En este ejemplo estoy en la margen izquierda del río, digámoslo así, y yo quiero estar en el otro lado, en la margen derecha del río, allá donde está aquella montañita, ahí quiero estar yo, ahí quiero llegar yo en un plazo determinado. Esa es mi visión. El puente que vamos a construir que comunica ambas partes del río, ¿verdad? Ambas orillas del río, va a ser la estrategia que me va a permitir por medio de objetivos, ¿verdad? Conseguir cruzar de un lado al otro en un tiempo y forma determinada, razonable, por supuesto, siempre buscando la eficiencia y la eficacia. eh, o la efectividad, que es el concepto adecuado con el cual se debe trabajar esto. Por supuesto que en todo este proceso, mientras vamos caminando por el puente, hay que tener claro los valores, ¿verdad? Que es aquellas ideas, aquellos principios sobre los cuales la empresa cree, ¿verdad? Fielmente para lograr sus objetivos. Pero además, no debe olvidarse que existe una serie de situaciones que son eventuales, son hipotéticas, o sea, no, todavía no existen, pero que podrían materializarse, esa es la palabra que se usa mucho en esto, podrían convertirse en una realidad y que en caso de que se presenten como una realidad van a atentar contra el logro de los objetivos. En español lo que quiere decir es que los riesgos son aquellas situaciones que en caso de darse nos van a impedir cruzar el río, o sea, van a impedir el logro de los objetivos, especialmente el logro de la visión, o si no, por lo menos nos va a retardar o dificultar de una forma importante. En el ejemplo de la ilustración, vamos a imaginarnos que los riesgos podría ser, por ejemplo, una corriente fuerte o un oleaje fuerte en el río, un viento cruzado que mueva la estructura, incluso un sismo que haga que la vibración del puente sea peligrosa, cosas por el estilo. Entonces, siempre en la planificación estratégica hay que identificar los riesgos o hay que gestionar los riesgos, que en realidad consiste en dos pasos, a grosso modo, que sería la identificación del riesgo como tal y luego implementar actividades de mitigación, que en realidad eso significa que se van a implementar algunas medidas que van a minimizar la probabilidad de impacto
de ese riesgo, ¿verdad? O que en caso de materializarse el daño que se genere sea el menor posible. De hecho, la correcta gestión de riesgos, ¿verdad? Tiene que ir siempre enfocado a los objetivos estratégicos. En una empresa, ¿verdad? Por ejemplo, en una empresa o un ministerio del Estado costarricense, siempre se va a partir del Plan Nacional de Desarrollo, que es el plan que tiene el país, ¿verdad? Como si fuese una gran corporación y que va a decir hacia dónde se va a mover en un tiempo determinado. Usualmente es un plazo de 4 años, que es lo que dura un gobierno, una administración. De ese Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, cada ministerio y organización va a generar su propio plan estratégico, donde se va a plantear la misión, la visión, los valores y se van a plantear esos objetivos que nos van a ayudar a pasar de la orilla de del río a la otra, ¿verdad? Que hemos visto. De ese plan estratégico, que usualmente tiene una duración de unos 4 a 6 años, se van a generar, por ejemplo, planes operativos que lo auxilian. Esos planes operativos usualmente son anuales y tienen unos objetivos más de corto plazo, pero que si se van cumpliendo año con año, pues van a ir impulsando poco a poco el plan estratégico. En instituciones muy grandes se puede hablar inclusive de un nivel más abajo, que sean los planes operativos seccionados. Ahora, en una empresa privada funciona exactamente igual, ¿verdad? Se tiene el plan estratégico, los planes operativos, planes seccionados e inclusive algunos planes más detallados a nivel departamental que son los tácticos. Pero si estamos hablando también de una gran corporación transnacional, pues ahí en vez del Plan Nacional de Desarrollo tendríamos un plan corporativo regional o mundial al cual cada subsidiaria pues tiene que responder. Lo lógico es que en cualquiera de los escenarios de los que estemos hablando, que todos estos planes vayan alineados entre sí. Siempre el plan que está en el renglón inferior tiene que responder y apoyar al plan que está en el renglón superior. Siempre, Muy buen siempre. punto. No puede haber una independencia de criterios entre todos estos documentos. Y la gestión de riesgos, a la que hacíamos referencia hace un rato, siempre tiene que ir en función de aquellas situaciones que en caso de materializarse van a impedir el logro de los objetivos estratégicos. Se pueden incluir también objetivos operativos, pero nunca dejar de lado los objetivos estratégicos. Ahora, que en la gestión de riesgos de la empresa se pueden meter otros riesgos de segunda línea, como por ejemplo, no tenemos una planta de energía eléctrica y si se va la luz paramos la producción. Bueno, sí, ¿verdad? O no tenemos extintores o no tenemos luces de emergencia y eso va a dificultar una evacuación, sí. Pero tal vez estas situaciones no tengan que ver con la estrategia, tal vez, ¿verdad? Habría que analizarlo. Esos riesgos se pueden gestionar, pero siempre, digamos, sin olvidar estos, que son los riesgos reales, que son los estratégicos, los que van siempre en primera línea, y es a los que se refiere todo el tema de la gestión o administración de riesgos, que es el segundo componente del control del sistema de control interno de las empresas. Otro punto importante, porque por ahí se ha mencionado, es la efectividad. Usualmente en las diferentes artículos, textos, libros o inclusive en algunas normas técnicas se habla solo de eficiencia y eficacia, aunque en realidad el concepto completo incluye la economía, combinándose con esos dos creando la efectividad. La efectividad sería el obtener recursos al menor costo posible, es decir, economía, procesarlos adecuadamente para obtener productos o servicios, eso sería la eficiencia, que fueron planificados de previo, que sería la eficacia, ¿verdad? Entonces, bueno, las empresas tienen que buscar siempre el logro de sus objetivos bajo un enfoque efectivo. Aquí en el canal hay varios videos que yo recomiendo que se vean posterior a para ir ampliando algunos detalles porque los temas pues que hemos venido desarrollando en esta videoclase, en este video, aunque son resumidos, ¿verdad? Hemos tocado ahí varias áreas que son importantes ampliar más adelante. Por ejemplo, tenemos por ahí un video que habla del control interno para que ustedes lo busquen aquí en el canal, donde se describe de manera general lo que es el control interno, sus objetivos, sus componentes, ¿verdad? Y se hace una descripción de las normas técnicas de control interno. También este, hay una presentación ahí que habla de gestión de riesgos, ¿verdad? Es una descripción muy general de lo que es los riesgos de una empresa, que dicho sea de paso, como ya dijimos, responde al segundo componente del control interno.
Así como también hay un video que habla del coso 4. Ese video es importantísimo porque el coso 4 está muy vinculado a todo el proceso de planificación estratégica que es el que hemos venido manejando ahorita. Habla de, sobre todo, la gestión de riesgos vinculada a la planificación de los objetivos estratégicos de las diferentes empresas. No obstante, también se hace una reseña en ese video, antes de entrar a la exposición del coso 4, se hace una reseña de lo que es el coso 1, 2 y 3, ¿verdad? Para tener ahí una base de la cual agarrarnos, que a su vez se basa en el sistema de control interno que está ahí arriba, en la lámina celeste. Es importante también aclarar, bueno, ahí se hablará en su momento, que en realidad el coso 1 y el coso 3, más bien el coso 3 es una actualización del coso 1 y hablan del sistema de control interno, mientras que el coso 2 es un marco de gestión de riesgos. Ya el coso 4, ¿verdad? Hace una actualización de ese marco integrado de la gestión de riesgos. En realidad tendríamos entonces dos documentos, el de marco de gestión de riesgos y lo que es el sistema de control interno, cada uno con sus actualizaciones. Pero popularmente se les llama COSO 1, COSO 2, COSO 3 y el 4. El riesgo reputacional también es importante que se considere. Es un riesgo muy subgéneris y muy actualizado, muy de boca, digamos, en la parte académica y empresarial del mundo. Y que tiene un tratamiento un poquito diferenciado al típico riesgo que se maneja en la valoración de riesgos corporativa, donde ya sabemos que puede haber riesgos de TI, riesgos operativos, riesgos financieros, riesgos legales, ¿verdad? Entre otros. El riesgo reputacional sí es un poquito diferente y entonces ahí se hace toda la explicación del mismo. Y hablando de riesgos, no confundir todo esto con lo que es el riesgo de auditoría. La gestión de riesgos que hablábamos hace un instante, incluido el reputacional, es parte del segundo componente de control interno, pero el riesgo de auditoría es completamente otra cosa. Y se refiere a lo que debe considerar un auditor, disculpen, a la hora de plantear un estudio de auditoría y que no debe ser confundido con la otra gestión de riesgo. Entonces, todos esos subtemas, ¿verdad?, que se van derivando de lo que hemos conversado, están ampliamente expuestos en estos diferentes videos, cosa que yo les recomiendo que consulten, porque después del proceso administrativo, que es el que nos tiene hoy aquí en el video, en el canal, y esos que están en pantalla, pues se va a ver otros videos donde se expone lo que es la importancia de la auditoría, qué es auditoría administrativa o la diferenciación entre auditoría operativa y la administrativa y también auditoría de TI, por ejemplo, ¿verdad? Que son temas importantísimos. Entonces ahí poco a poco vamos amarrando los temas. Dentro de la planificación estratégica hemos venido hablando constantemente de los objetivos, el logro de los objetivos y la consecución de los objetivos. Pero hay que tener claro qué es un objetivo, ¿verdad? Bueno, en realidad son tres conceptos que hay que tener siempre presentes: objetivo, indicador y meta. Un objetivo conlleva una aspiración, tiene que ser redactado siempre iniciándose con un verbo cuyo conjugación va a estar en infinitivo, es decir, los verbos que terminan en ar, er o ir, ¿verdad? Tienen que ser alcanzables. Por ejemplo, podemos poner, bueno, correr una maratón, ¿verdad? Correr una maratón. O bajar de peso. Pero no podemos poner algo muy volado así como construir una casa en Júpiter, ¿verdad? No en el siglo XXI. No sé si después se podrá hacer, ¿verdad? Ni poner cosas un poco, como les decía al inicio, muy abstractas como ser los mejores. No. Entonces, el indicador me va a permitir a mí medir en algún momento determinado si yo logré o no ese objetivo. Entonces, por ejemplo, ok, yo quiero correr una maratón. ¿Sí? Entonces, siempre el indicador me va a decir, ¿cómo mido yo ese logro? Bueno, con una métrica. La maratón son 42 kilómetros. Entonces, vamos a medir eso en kilómetros, ¿verdad? Vamos a bajar de peso. Bueno, el bajar de peso es una actividad que puede medirse en kilogramos, ¿verdad? Pero no podemos, digamos, como les decía, poner ahí ser mejores, ser los mejores, porque ¿cómo medimos eso? Entonces, siempre el indicador me va a decir de manera científica si lo logré o no lo logré, ¿verdad? ¿Puede haber más de un indicador para un objetivo? Sí, pero yo recomiendo que vaya uno a uno, ¿verdad? Ahora,
Los indicadores, ¿verdad? Como ustedes pueden ver ahí en pantalla, tienen una métrica cuantitativa usualmente, ¿verdad? Como los kilómetros, pesos, este, litros, monetarios, cronológicos, ¿verdad? Cosas que se pueden expresar en números, cosas que se pueden contar. Sin embargo, podría ser que haya también unas mediciones cualitativas, que son aquellas cualidades que no se pueden medir o atributos que no se pueden medir con un número. Aunque yo prefiero, digamos que en la medida de lo posible se eviten. Ahora hay casos muy especiales donde sí se requiere, por ejemplo, generar, digamos, por poner un ejemplo, generar un informe final de gestión al año. Bueno, entonces al final el indicador es, ¿lo generó o no lo generó? Sí o no, ¿verdad? Ahí una respuesta eh, dicotómica, sí o no, o como se le llama también, binaria, sí o no. Pero usualmente, dependiendo del tipo de objetivo, va a ser cuantitativo. La meta ya en sí, dicho sea de paso, la cuantificación. Y como les decía, se expresan números usualmente. Entonces, infinitivo, bajar de peso, la métrica, kilogramos, que sería el indicador. Y la meta, digamos que había que bajar, en un año había que bajar 10 kilos, entonces ahí sería 10, ¿verdad? Correr una maratón, kilómetros, ¿verdad? Y la meta, 42, ¿verdad? Correr media maratón, kilómetros, la meta sería 21, ¿verdad? Este, ascender el volcán Irazú, kilómetros, son 33 kilómetros desde la ciudad de Cartago, ¿verdad? Con un ascenso de 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces sería ahí habría dos, ¿verdad? Ahí tendríamos los kilómetros y el ascenso. Y en la meta sería entonces los 33 kilómetros desde Cartago y el ascenso a los 2000 metros de altura que hay que ir conquistando poco a poco. Ahora, si un objetivo no se pudiese medir, debe ser revisado, ¿verdad? Porque objetivos abstractos, poco claros, confusos, es como no tener nada. Y esta parte es fundamental en la planificación estratégica. Ahora, dicho sea de paso, en concordancia con lo anterior, todo tiene que ser posible de medir. Porque, veamos la frase, lo que no es medible no es administrable ni controlable, ergo, lo que no se puede administrar conducirá al caos. Y eso hay que evitarlo, ¿verdad? Muchas veces uno se encuentra con objetivos cuyos indicadores y metas son completamente abstractos, son confusos, no responden a una, no se pueden medir, no se pueden cuantificar, no se pueden estimar, no tienen plazo, no tienen actividades, no tienen responsables, no tienen un cronograma de cumplimiento, o sea, un desastre. Y eso es precisamente cosas en las que, dicho sea de paso, la auditoría operativa se encargaría eventualmente en un estudio. Los indicadores, bueno, aquí se agregaron algunos ejemplos. Por ejemplo, indicadores de sostenibilidad podría ser el periodo promedio de cobro, el periodo medio de pagos, rentabilidad bruta, costo financiero de capital, proporción de morosidad, endeudamiento sobre el activo total, el volumen de ventas, ¿verdad? Otros ejemplos, indicadores, pero enfocados en clientes, la participación en el mercado, evidentemente, crecimiento en el volumen de ventas, clientes nuevos, o podría ser retención de clientes actuales, el tiempo de atención, satisfacción del cliente, resolución de reclamos y quejas. También podríamos hablar de la rotación de inventario, eh, unidades procesadas, podría ser también materia prima procesada o unidades terminadas, órdenes de trabajo con retrasos o más bien órdenes de trabajo cumplidas, ¿verdad? En tiempo y forma, tiempos de abastecimiento. No podríamos hablar de la efectividad de la capacitación. Esto es muy importante porque muchas veces en los diferentes lugares se dan charlas y creen que con eso ya están capacitando a la gente. Y no, ¿verdad? Habría que medir si realmente hay una transferencia de conocimiento, si la capacitación fue efectiva, cuánto se duró en esa capacitación, medir el índice de conocimiento de habilidades adquiridas, ¿verdad? Capacidades en general, evaluación del desempeño, recursos humanos, rotación del personal, pues una proporción ahí, proporción de reprocesos en caso de que hubiese reprocesos. En salud podemos hablar de pacientes por médico, camas por enfermera, exámenes por paciente, visitas por salón, pacientes dados de alta o pacientes dados de baja, pacientes reingresados, etcétera. En educación también, digamos, alumnos por profesor, horas lectivas efectivas, estudiantes aprobados o estudiantes reprobados o estudiantes para el examen extraordinario, graduados, entre otros.
Y en infraestructura, ¿verdad? Para poner una última categoría, digamos accidentes de tránsito en una ruta, por ejemplo la ruta 27, o el nivel de avance de obras de un puente que se está construyendo, los servicios básicos instalados en una urbanización, por ejemplo, la solvencia financiera de un proyecto de inmobiliario, inconformidades detectadas en una obra, etcétera. Ahora, esto no siempre es fácil porque hay casos especiales y aquí yo traje el de la policía donde a veces es complicado visualizarlo, ¿verdad? Porque cómo se mide, por ejemplo, en una delegación policial de una ciudad, qué tan eh, eficiente fue, si logró los objetivos o no. Por ejemplo, si hablamos de los incidentes atendidos, o sea, si atendió las llamadas de auxilio, y después hubo un aumento en incidentes atendidos, sale la pregunta, ¿verdad? En este caso, bueno, entonces es que ahora hay más inseguridad, entonces estamos atendiendo más incidentes, lo cual realmente sería preocupante, o que creció, que era la misma cantidad de emergencias, pero que se atendían menos incidentes que ahora, entonces seguramente somos más efectivos, o es que se disparó la criminalidad del lugar. Personas aprendidas, o sea, arrestadas. Bueno, si ahora hay más personas arrestadas que antes, es porque la policía está haciendo mejor su trabajo o porque por otros factores diversos eh, hay más personas delinquiendo. No necesariamente es que la policía está trabajando mejor. O igual sucede con los bienes decomisados o los delitos cometidos. Ahora hay más delitos cometidos. Bueno, ¿eso es bueno o eso es malo? Ahora, podría ser que más bien haya una baja en los delitos, pero esos delitos habría que analizar por qué es que hay una baja. Podría ser que una banda, por ejemplo, roba carros, se trasladó a otra ciudad, a otro cantón, a otra provincia, por diferentes motivos y no necesariamente responda a las acciones policiales de esta delegación. O, como se nos había informado en cierto momento, que en general en los últimos 10 años el delito del robo de carros ha ido a la baja a nivel mundial, no tanto por la parte policial, sino por los diferentes mecanismos de antirrobo que existen, que han ido mermando poco a poco este tipo de delito. Entonces, podría registrarse ahí que cada vez hay menos delitos de ese tipo y confundirse con eficiencia policial. Entonces, son temas que se las trae especialmente cuando hablamos, como en este caso, de un servicio social brindado por el Estado, ¿verdad? Donde no se puede medir necesariamente ni por unidades producidas, ni por participación en el mercado, ni por clientes nuevos, ni por utilidades, ¿verdad? Al final del periodo, etcétera. Pero bueno, es parte de los retos que tienen muchas organizaciones a la hora de considerar su planificación estratégica. Bien, eso, todo eso que hemos hablado de manera muy resumida, sería lo que hay que considerar en el proceso de planificación. Después llegaríamos al proceso de organización o ejecución. Recuérdese que algunos autores también meten ahí dirección, que básicamente es llevar a la práctica todo lo que se planificó previamente, ejecutar lo que se dijo que se iba a hacer. Y es la fase que está en el día a día de la empresa. En teoría, todo funcionario de toda empresa, cuando entra a su trabajo y se pone a trabajar en lo que le corresponde, está siempre en función de lo que se planificó que se iba a hacer, ¿verdad? Muy importante. Obviamente en esta parte lo que es la supervisión constante de las diferentes jefaturas y gerencias es fundamental. Y llegamos a la última que es el control, que es una revisión de los resultados y tiene como este objetivo dos cosas. Primero, identificar desviaciones si las hubo entre lo planificado y lo ejecutado, ¿verdad? Si eventualmente existieron esas desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado, se van a implementar acciones correctivas oportunamente para retomar siempre el camino, que era aquel puente que hemos visto al inicio del video, para pasar de la misión a la visión, ¿verdad? En lo que los objetivos corporativos estratégicos. Ahora, el control, a pesar de que se ve como en la parte final del proceso, el control puede estar implícito en los tres, ¿verdad? Puede haber un control a priori, que es el que se da en la etapa de planificación, donde realmente, como hemos hablado, se define con claridad la misión, la visión, los objetivos, se definen bien los riesgos. Puede haber control en tiempo real, que es en el proceso de ejecución,
donde la supervisión constante de los jefes y gerentes es fundamental, como ya se dijo, y también las diferentes actividades de control que se tienen que cumplir. Esto está ampliamente expuesto en lo que es el tema del control interno, pero para que ustedes tengan una idea, sería el cumplimiento de políticas, procedimientos, protocolos, instructivos, manuales, ¿verdad? De procesos, todo ese tipo de cosas que la empresa tiene que tener ya definidos de antemano, ¿verdad? Tiene que diseñar esas actividades de control, todos esos instrumentos, y tiene que cumplirlos. Y por supuesto el control a posteriori, que es la revisión final, que es la que hacíamos alusión hace poco, y en los cuales pues la auditoría juega un papel importantísimo. De ese modo pues estaríamos llegando casi que al final de la presentación, teniendo ya una noción un poco más clara de lo que es el proceso administrativo en una empresa, según la teoría básica o clásica, perdón, de la administración de empresas, sobre la cual pues se conforma luego lo que es la teoría del control interno, este, y a partir de ahí pues los diferentes énfasis de auditoría. Espero que el video haya sido de provecho, que lo hayan disfrutado, que sea de su agrado, y nos vemos en el próximo video programa. Buenas tardes.